La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y como dije al inicio, hoy tenemos dos personalidades importantes. El doctor Antoliano Peralta, que es el ministro de Justicia, primer ministro de Justicia en esta etapa, porque hubo ministro de Justicia hace muchísimas décadas. Y nuestro amigo, el licenciado Roberto Santana, ex rector magnífico y director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, pero simultáneamente él es director de prisiones. Así es que con estos dos personajes tenemos muchos temas de interés, comenzando con el tema penitenciario. Buenos días. Gracias, don Antoliano. Gracias, Roberto. Muy buenos días. Bienvenidos. Y qué bueno, porque una de las funciones del Ministerio de Justicia es la parte penitenciaria. Entonces tenemos al ministro y tenemos el encargado de la reforma y de la atención a los presos. El representante del sistema penitenciario de la República Dominicana en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones, exactamente. ¿Qué idea tiene usted, doctor, en el ámbito del ministerio en relación al tema penitenciario? ¿Qué usted piensa hacer? Bueno. ¿Qué Roberto va a ejecutar? Sí, exacto. Justamente esa última expresión es muy certera y es bueno que la opinión pública lo entienda así. No solo con respecto al sistema penitenciario, me voy a extralimitar en la respuesta y voy a hacer también una relación con el sistema de justicia, si me lo permite. Sí, ¿cómo no? El Ministerio de Justicia, como es el papel de todos los ministerios, debería ser el papel de todos los ministerios, es trazar políticas. Resulta que, aunque así está concebido el sistema institucional de la República Dominicana, esto ocurre casi exclusivamente en el sistema de salud, donde hay un órgano que ejecuta y un órgano que traza política, que es el Ministerio de Salud Pública, que mucha gente no ha entendido por qué hay dos órganos, dos instituciones. En cuanto a la relación con el sistema de justicia, es muy oportuno decir que el Ministerio de Justicia no tiene ninguna vinculación, ninguna acción, ninguna operación con el funcionamiento en sí mismo de la justicia en el orden jurisdiccional. O sea, todo lo que se diga con relación a esto es producto o del desconocimiento o de la mala fe. Es decir, el ministro de Justicia no tiene ascendencia sobre los jueces ni sobre el Ministerio Público. El Ministerio de Justicia no es el jefe del Ministerio Público. Ni de los jueces. Ni de los jueces. El Ministerio de Justicia solo está para crear políticas públicas, para proponer políticas públicas para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo propone modificar un código, como lo ha hecho, ¿verdad? Como el Código Procesal Penal, el Código Penal, eso es crear políticas públicas para mejorar el sistema de justicia, porque la Constitución le otorga al presidente de la República la potestad de la iniciativa legislativa, es decir, de proponer leyes, y puede proponer leyes en beneficio de la agricultura, en beneficio de la salud, en beneficio igualmente de la justicia. Ahora, hecha esta aclaración, que no fue lo que se me preguntó, pero que quería decirlo, voy a referirme entonces al tema del sistema penitenciario. La Dirección de Prisiones, que así se llamaba antes de la modificación de la ley, era un órgano interno del Ministerio Público, bajo la dependencia directa del procurador. Ahora, a partir de la ley que crea el Ministerio de Justicia, la Dirección de Prisiones adquiere otra dimensión y otro nombre, que ya Roberto se encargará. ¿Cuál es la dimensión? Bueno, es un ente, y cuando digo un ente, en el lenguaje jurídico de la administración pública, quiere decir una entidad con personalidad jurídica, creada por ley, con autonomía administrativa y presupuestaria. Es decir,
la Dirección de Asuntos Penitenciarios y Correccionales, que es el nombre actual, ¿verdad, Roberto? Se llama. Servicios. De Servicios Penitenciarios y Correccionales. Correcto. Esa dirección es una entidad estatal que tiene autonomía casi absoluta. Y el casi viene porque al ser un órgano descentralizado, todo órgano descentralizado, todo ente descentralizado del Estado está adscrito a un ministerio, en este caso al Ministerio de Justicia. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Justicia con respecto a la dirección penitenciaria? Bueno, lo mismo que el Ministerio de Salud con respecto al Servicio Nacional de Salud, crear las políticas. Si aquí el Ministerio de Salud no dirige los hospitales, pero si hubiese una epidemia de lo que sea, como ocurrió con el COVID, quien traza las directrices, las políticas a seguir para conjurar esa epidemia es el órgano que está para eso, que es el Ministerio de Salud. Ese es el papel. Ahora, usted no me preguntó solo la relación, sino que qué pensamos nosotros hacer. Sí. Yo prefiero reservarme la respuesta para la segunda parte de mi intervención en esta entrevista. Doctor, dicen que la justicia tardía no es justicia. Hay muchas críticas que hemos visto al pasar de los años. Unos dicen que es el Ministerio Público que tiene mucho trabajo, que a veces manda los expedientes mal instrumentados y que por eso los jueces no pueden hacer fallos. Hemos visto que las cárceles nuestras están superpobladas y que la cantidad de presos preventivos es enorme. En el fin de semana decía el padre Rogelio que aquí la justicia es como la serpiente que solamente ataca a quienes tienen los pies descalzos. Y pues analizando todas estas cosas, se entiende que el Ministerio Público estaba sobrecargado de responsabilidades y que por eso era la necesidad de que se creara un Ministerio de Justicia y que se encargara de separar las funciones administrativas y otra que sea para coordinar la política de criminalidad y el tema penitenciario. Entonces, la gran pregunta es si con la creación del Ministerio de Justicia, que se supone que tendrá a su cargo, entre otras funciones, una política contra la criminalidad, por ejemplo, y me quedo ahí para mencionar una porque son muchas las funciones, vamos a tener una mejor justicia. Si quitarle esa responsabilidad que muchos países se le ha quitado, yo creo que pocos no tenían un Ministerio de Justicia de los países de América Latina y nosotros ya lo tenemos, si eso va a garantizar o contribuirá a que tengamos un mejor sistema de administración de justicia en la República Dominicana. Obviamente, ese es el objetivo general, final de la existencia del Ministerio de Justicia. Y además de afianzar la separación de poderes, porque el Ministerio Público era una institución donde confluían, donde se unían las actividades de la justicia con las actividades del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente de la República nombraba al procurador, que es un funcionario que interactúa en la justicia, que juega un papel importante en la justicia, dirigía de alguna manera el sistema penitenciario. Entonces, ¿qué ha ocurrido no solo con la ley del Ministerio de Justicia, sino también con la última modificación constitucional? La última modificación a la Constitución saca al Ministerio Público del ámbito de designación directa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, como ya sabemos. Lo pone en manos de un órgano extrapoder, de un órgano constitucional como el Consejo de la Magistratura. Entonces, saca el sistema penitenciario de manos del Ministerio Público y lo pone en el Poder Ejecutivo. Es decir, estas modificaciones han tratado de organizar un poco esto y tiene que terminar el resultado de la existencia
del Ministerio de Justicia tiene que terminar mejorando el sistema de justicia, porque ese es su objetivo. Es decir, recuerden que aquí había un comisionado para la reforma y modernización de la justicia. Sí. Ese era un órgano del Poder Ejecutivo que se creó para esos fines, que fue dirigido por Franklin Almeida, Aura Celeste Fernández, Alejandro Moscoso, Enrique García, no recuerdo si alguien más. Ese órgano era que se encargaba un poco de parte de las tareas de lo que es hoy el Ministerio de Justicia, de elaborar propuestas para mejorar la justicia. Incluso el Código Procesal Penal se elaboró ahí, en ese comisionado. Y también la ley para crear el Ministerio de Justicia, el proyecto de ley inicial surgió de ese comisionado. De manera que sí, yo estoy convencido de que la existencia del Ministerio de Justicia, además de, como dice Jacqueline, quitarle carga innecesaria al Ministerio Público, descargar un poco al fiscal de tareas que no son propias de un fiscal, también tendrá que servir necesariamente para trabajar, dedicarse a trabajar propuestas en beneficio de la justicia, entre otras muchas funciones que ustedes no me han preguntado. Roberto, además de que tú fuiste el impulsor, el creador del nuevo modelo penitenciario, luego fuiste director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma, que era más bien un cargo que no era ejecutivo y que tenía limitaciones, pero ahora a eso se suma lo de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el traslado de las funciones al Ministerio de Justicia, que al estar ustedes dos juntos, demuestra que tienen una excelente relación, aunque las instituciones deben de funcionar independientes de las personalidades. Pero ¿cómo tú te sientes ahora con esa doble función y ya con ese lazo umbilical con el Ministerio de Justicia? Muy bien. Antes de entrar al set, Antoliano y yo conversábamos sobre esta coincidencia en el manejo público de estos dos temas, Ministerio de Justicia y Sistema Penitenciario, y evocábamos que desde el año 1963-64, que es cuando derrocan a Bosch y se instaura el triunvirato, entidad o mecanismo gubernamental, en este caso de facto, que es el que suprime el Ministerio de Justicia, se llamaba Secretaría de Justicia, ¿verdad, Antoliano? Instrucción Pública. Exacto, Instrucción Pública en aquel momento. Pues durante 62 años de un receso inconveniente, el tema penitenciario entró en un proceso de degradación hasta llegar lo que es hoy. Y es la primera vez desde esos años 63 y 64, es la primera vez hoy que el Ministerio de Justicia y el sistema penitenciario aparecen públicamente dando la cara como equipo y hablando de un compromiso común. No son dos entidades, es una sola voluntad coordinada en el esquema estructural de la estructura del Estado que Antoliano ha presentado. Y qué bueno que ha llegado ese momento, porque lo cierto es que en el esquema anterior el Ministerio Público estaba lleno, desbordado de funciones que se le asignaron desde aquella época, desde esa década de los 60, y es evidente que el Ministerio Público no pudo cumplir la tarea, porque simplemente estaba jugando su papel. ¿Cuál era su papel? Perseguir, investigar, litigar en los tribunales, y entonces no podía estar también a cargo del resultado de los trabajos, específicamente de los jueces.
de encargarse del resultado de las condenas, llevar adelante el personal penitenciario, llevar adelante el tema de los presos, la familia, etcétera, etcétera. Nos dio pie con bola y yo creo que este momento de ahora, en este programa, es una reparación histórica de una deuda que nosotros teníamos con la sociedad y se está ejecutando de la mano del Ejecutivo en el sentido de vamos a sacar esto, esa cenicienta de donde está y vamos a ponerla a jugar su papel precisamente en un momento en el que no solo en la República Dominicana, lo penitenciario se está convirtiendo en un dolor de cabeza, vamos a decir que en la región, y si usted quiere poner un ejemplo totalmente válido, vea cómo la gobernabilidad en Ecuador está comprometida de la mano de la falta de control con el tema penitenciario. De manera que aquí está un equipo como respuesta a la sociedad dominicana para que el sistema penitenciario sea un factor de solución y no un factor de problema como lo ha sido hasta ahora. Nos vamos a una breve pausa comercial porque esta conversación está muy interesante y ahora es que falta material. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos honrados con la participación del doctor Antoliano Peralta, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, destacado jurista, y es el nuevo ministro de Justicia de la República Dominicana. Y, bueno, recién creado, pero vimos que antes existía y que hubo una interrupción de muchísimos años. Y el licenciado Roberto Santana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria y director de prisiones. Bueno, dentro de las facultades del nuevo ministerio, doctor, que son muchos, y de la conformación del mismo, hay 6 viceministerios. Uno de atención y colaboración al sistema de justicia, uno de representación judicial y extrajudicial, de derechos humanos, de políticas públicas contra la criminalidad, de políticas penitenciarias y correccionales. Creo que son eso. 5, serían 5. Sí, bueno. 5. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso, doctor? ¿Y cómo ese ministerio se va a echar a andar y que funcione? ¿Y cuándo lo vamos a ver funcionando? Bueno, primero explicar que la ley de administración pública limita a 6 los viceministros de cada ministerio, pero que no necesariamente tienen que haber 6. Es decir, según las necesidades. En este caso, se han habilitado 5 viceministerios. Yeah. De tal manera que el viceministerio que tiene que ver con los asuntos penitenciarios, por el momento no se va a habilitar y es una tarea que el director, Roberto Santana, va a manejar conjuntamente conmigo. O sea, de manera que eso explica la existencia de 5 viceministerios y pueden ser menos, la ley no se opone a que sean menos. Lo que se ha conjurado con la ley 247 es, y con la conducta del presidente Abinader, es que no puede haber uno más, y no hay uno más. Así como la ley, esa misma ley establece que solo pueden haber 3 ministros sin cartera, y hay 3, no hay uno más. Ahora, hablando de las funciones del ministerio, como son tan amplias, yo quiero aprovechar para destacar las que a mí me parece que son de mayor trascendencia y menos conocidas por la población. La función que está representada en un viceministerio de representación del Estado ante la justicia, para mí implica una pequeña revolución en el sistema administrativo en lo que concierne a la defensa del Estado. El Estado dominicano, de conformidad con la ley que se sustituyó, se ponía en causa, se notificaba en manos del Procurador General de la República, independientemente de la materia de que se tratara. Podía ser una demanda civil en desalojo de un local que el Estado tuviera alquilado y había que notificar al procurador. El procurador, en la mayoría de los casos, enviaba a una persona a representar al Estado, que era un fiscal, pero se trataba de un tema civil o administrativo. Incluso en el área administrativa,
que es donde más demanda hay contra el Estado, por todos los actos administrativos que emite la administración pública, la ciudadanía no siempre está conforme. De ahí que la ley incluso los denomina como actos favorables o desfavorables. Si usted va a sacar un pasaporte y se lo niegan, por alguna razón, ese es un acto desfavorable. O una licencia de cualquier cosa. Entonces, usted tiene una jurisdicción donde ir a reclamar, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahí el Estado estaba representado por un funcionario, o lo está, que se llamaba Procurador General Administrativo, que en una distorsión histórica, este funcionario tenía una dependencia, y casi la tiene hasta dentro de poco, directa del Ministerio Público. Incluso el mismo nombre de procurador creaba confusión y lo veían como un empleado del Ministerio Público. Bueno, pues ese funcionario, de conformidad con la última reforma a la Constitución y de conformidad con la ley del Ministerio de Justicia, pasa a denominarse abogado de la Administración Pública. Y ese abogado de la Administración Pública, que es realmente lo que es, un defensor de la Administración Pública frente a las acciones judiciales que puedan venir de la ciudadanía, de los particulares. Entonces, ese funcionario que hasta ahora ha estado asistido de procuradores fiscales, tiene que despojarse de esos fiscales y mandar a esos fiscales a un lugar donde pueden ser más útiles, que es a perseguir acciones criminales, y rodearse de administrativistas para que defiendan junto con él a la administración pública. Eso implica crear una oficina de defensa de la administración pública. Y aprovecho para dar una novedad de la ley. Cuando se notificaba al Estado en manos de una institución particular del Estado, por ejemplo, un ministerio, una dirección X, supongamos que notifiquen a INAPA una demanda, los únicos que se daban cuenta de eso, de la existencia de esa demanda, era INAPA y su departamento legal. Si ahí había un descuido, llegaba una sentencia a la consultoría jurídica, muchas veces definitiva, por centenares de millones de pesos. Ahora, esta ley establece que toda notificación judicial que llegue al Estado debe serle notificada al Ministerio de Justicia en un plazo de 24 horas, dentro de las 24 horas. Si le llegó hoy a las 3 de la tarde, de aquí a mañana a las 3 de la tarde, usted debe por lo menos enviar un correo diciendo que esa demanda llegó. El Ministerio de Justicia, que tendrá o tiene, está instalando 2 direcciones en esta función de defensa del Estado, una de solución de conflictos y otra de prevención. Esto es solución y prevención al mismo tiempo. El Ministerio de Justicia decidirá si este caso puede ser manejado con los abogados permanentes de planta de esa institución por la envergadura del caso, o si el Ministerio tiene que asumir la representación por sí mismo o contratando a algunos abogados. Por otro lado, en esa misma línea de defensa del Estado están los arbitrajes y los litigios internacionales. Arbitrajes que pueden ser locales, pero generalmente son internacionales. El Ministerio de Justicia asume esta tarea que antes la llevaba la Consultoría Jurídica y el Ministerio de Industria y Comercio. De manera que en materia de representación y defensa del Estado va a haber un cambio radical con esto. Roberto, en el caso, por ejemplo, de decisiones de tu área como construir más cárceles, remodelaciones, los traslados que están haciendo de La Victoria hacia Las Parras, eso depende de ustedes y de los recursos que le aporta el Poder Ejecutivo. Bueno, desde el punto de vista de la ley es así, desde el punto de vista funcional, sin embargo, de una manera inteligente, desde el tiempo de la Procuraduría General de la República, cuando estaba Miriam Germán como incumbente, le solicitó
y tuve que ver con esa solicitud, porque era asesor de Miriam Germán en ese momento, al presidente de la República que relevara a la Procuraduría del elemento constructivo, porque no tenía ni la infraestructura ni el expertise para el tema. Y desde ese momento, y nosotros vamos a continuar con esa línea, quien construye es el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, lo cual es correcto. Claro, bajo cuál predicamento y bajo cuáles lineamientos, lo que le dicta la Dirección General de Prisiones en el marco de las políticas públicas que se construyen de manera conjunta con el Ministerio de Justicia. Mira, quiero apuntar algo, Roberto, para apuntalar lo que Roberto dice, dar una nota. Es que la existencia del Ministerio de la Vivienda la ley implica que es el Ministerio de Vivienda y Edificación. Las edificaciones públicas deben construirse todas a través del Ministerio de la Vivienda, como ha dicho Roberto, con las directrices, porque la Dirección de Asuntos Penitenciarios es que sabe lo que quiere, pero el proceso de construcción debe hacerse correctamente, como él ha anunciado, a través del Ministerio de la Vivienda. Sí. Así mismo es. Y hay, yo imagino, hay un cronograma de construcción y de remodelación. Claro, o sea, la ejecución de las políticas, todas tienen una cantidad de acciones y esas acciones, planes, programas, tienen su cronograma. En el caso del cronograma constructivo, y es algo que hemos manejado de manera pública, nosotros en primer lugar estamos la línea es sacar todas las prisiones que están dentro de recintos militares y policiales y construir efectivamente recintos de acuerdo con la finalidad de lo que es la reinserción social, la rehabilitación de los privados de libertad y la reinserción social. Pero segundo, y extremadamente importante esto, junto con el momento de la construcción de esas cuatro edificaciones que estamos concluyendo ahora, Higüey, Las Parras, que va en un segundo momento, San Juan, que se entrega en unos 4 meses, Barahona, que ya está lista, ya se licitaron 9, se licitaron 10, más una que estamos trabajando con el Comité de Desarrollo de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, donde está Jaime David. Y en el Seibo están esperando respuesta. El Seibo está en una intervención interesada aquí de este lado. Sí. Lo admito. Exactamente. Ya eso también fue licitado, asignado y demás, y cuando termine este año vamos a estar licitando las últimas. Ese es el cronograma, que son 9 más, y ahí termina. Pero también tenemos un cronograma para salud, con el Servicio Nacional de Salud, con las especificaciones, gracias Antoliano, con las especificaciones que dio Antoliano, es decir, el Servicio Nacional de Salud nos va a apoyar a nosotros construyendo lugares adecuados dentro de los hospitales que aseguren que cuando un privado de libertad necesite estar interno, ahí hay las condiciones de seguridad. Incluso está el tema también de los pabellones psiquiátricos. Con agricultura, el tema de los programas relacionados con las ocupaciones agropecuarias de los privados de libertad. Con Proindustria vamos a construir naves industriales en una cantidad de centros mayores. Es decir, esto es de la mano del Estado. El Poder Ejecutivo está a cargo de que lo que es la rehabilitación y lo que es la reinserción se ejecute. Ahora bien, para que todo eso vaya adecuadamente, es que ha presentado Antoliano el elemento de la autonomía. Necesita presteza, el tema penitenciario necesita presteza, necesita en alguna medida inmediatez, por el carácter de urgente de una parte de los temas que se presentan ahí. Por ejemplo, no le he mencionado comedores económicos, pero el presidente nos asignó comedores económicos para que nos resuelva el tema de la comida. ¿Cuál es la única razón inmediata, expedita, por la que hay un disturbio, un motín en una cárcel? No es por una golpiza ni nada de eso, es por la falta de comida. Entonces, el gobierno nos resolvió eso también. Entonces, esa autonomía nos permite a nosotros una inmediatez y una presteza que evita un canal
que todos los canales son burocráticos, ¿verdad? Oficina, buró, de aquí voy al viceministro de penitenciario, el viceministro penitenciario va donde Antoliano, Antoliano le pide una cita al presidente, el presidente le da la cita a Antoliano, pero en el momento Antoliano tiene 7 cosas que tratarle, entonces Roberto, se me olvidó tratar lo tuyo, entonces no, eso se acabó, esto es una entidad autónoma que yo despacho directamente con el presidente y naturalmente en coordinación con Antoliano. No sé si se entiende la importancia claro, de la presteza y de la conveniencia de esa autonomía operativa. Para el 2026 se aprobaron 4.175.7 millones a fin de poner en operatividad el Ministerio de Justicia. ¿Cómo se va a gastar ese dinero y qué parte le hará más fácil el trabajo al licenciado Roberto Santana? Bueno, tengo que aprovechar para manifestar la queja de que como el 75% de eso se lo lleva el sistema. No, es lo lógico, es decir, como yo acabé de describir ahorita, el Ministerio de Justicia, que es el órgano macro, el cerebro pensante, pero el ejecutor es que tiene mayores gastos. Sí. Lógicamente, yo digo el ejecutor en el tema penitenciario, porque tenemos otros órganos, como yo acabo de decir, como la Oficina de Defensa, pero que son entidades menores y de menor gasto. De manera que es natural que de esos 4.000 y tantos millones, 3.000 y algo, se inviertan, y ojalá que fueran más, para lograr alguna vez un sistema penitenciario y carcelario en la República Dominicana lo suficientemente digno. Digno, exactamente. Sí, porque... Qué bueno. Alguien dijo que una cárcel es un lugar donde alguien no debería querer volver. Sí. O sea, no puede ser tan cómodo como un hotel, pero tampoco puede estar por debajo de la dignidad humana, ¿no? Exacto. La gente que está guardando prisión tiene que tener donde dormir limpio, tiene que tener agua, debe tener comida, como Roberto acaba de decir, y asistencia de salud. Y tiene que estar ahí segura. Y la sociedad tiene que tener la tranquilidad de que no se va a ir de ahí. No, y que pueda reeducarse y reinsertarse en la sociedad. Claro. Que no sea como dicen, que las cárceles nuestras a veces son fábricas de delincuentes. Y lo más bello que usted ha dicho es que es para devolver la dignidad, es que se va a trabajar en eso. Y esto lo ha estado promoviendo también el licenciado Roberto Santana. Pero la expresión que usted usó de la reinserción y la regeneración está ligado a eso. Ciertamente. Las personas hacinadas no se regeneran. Claro que no. Caray, no nos queda más tiempo, pero nos hemos sentido muy bien. Es decir, la participación de ustedes dos manda un mensaje al país de que vamos por buen camino en la parte de la dignificación de las prisiones, de los recintos. Antoliano, siempre muy agradecido que usted siempre responde por WhatsApp cuando uno lo invita y le dice sí o no puedo esta semana. Y Roberto, bueno, es de la casa. Una amistad de muchos años, así que es parte de la casa. Pero muy agradecido, yo pienso que mucha gente se debe sentir muy bien, al igual que nosotros. Gracias. Nos vamos a comerciales. Gracias. Retornamos a la recta final del Telemadutino 11.